Bueno, hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por permitirnos llegar una semana más en medio de todas las situaciones que puedan estar aquejando nuestro mundo, nuestros países, en situaciones nada lindas. Pero gracias a Dios el Señor nos ha guardado hasta este momento y ha bendecido nuestra vida. Así es que creo que es lindo poder agradecerle a Dios por un nuevo día, agradecerle a Él por sus bondades, por sus misericordias, que como dice su palabra, son nuevas cada mañana. Y cada vez que vemos esta parte, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que somos amados de Dios, que somos bendecidos de Dios y que esta es una maravillosa oportunidad que Él nos da de seguir creciendo en Él, para su gloria, siendo más como Jesús y sobre todo compartiendo la verdad a quienes no la conocen. Así es que vamos a iniciar, hermanos. Les invito a orar para dar inicio a nuestra clase. Amado y buen Padre Celestial, te amo, muchas gracias porque en estos momentos nos brindas tu bendición, nos das tu gracia, nos abrazas con tu ternura y nos das la oportunidad, Señor, de vivir. Gracias, Padre, porque guardaste nuestro sueño, porque nos cuidaste y nos protegiste y porque en todo, Señor, tu misericordia es para siempre. Te damos la gloria y te pedimos, Dios, que esta mañana nos bendigas, que sigas dándonos sabiduría, que sigas ayudándonos a entender tu palabra y a maravillarnos, Padre, en este proceso increíble que ha tenido tu bendita palabra de estar presente hasta el día de hoy. Te damos la gloria, Señor, por ello y bendecimos tu nombre y ponemos y disponemos nuestro corazón hacia ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio. Eh, Quería comentarles que en relación a los datos que vimos en las dos clases anteriores, eh, no es fácil poder ubicar todos esos datos eh, y aprendérnoslo tampoco, pero sí les quiero decir, hermanos, que es muy importante que al menos en el transcurso de lo que dura el seminario y al final del mismo, ya no lo sepamos con toda claridad. Eso nos va a ayudar, como dije ayer en la clase, a ubicar los distintos sucesos, no solo lo que corresponde hoy a nuestra materia, sino también los aspectos más importantes de a veces interpretación bíblica, que si no tenemos este contexto histórico, difícilmente podemos llegar a una interpretación más exacta y más fiel. Así es que no se desanimen, traten de mirar la clase grabada, eh, traten de recordar los datos más importantes y cuando lleguemos a esos puntos, bueno, ya más o menos les hará sentido o nos hará sentido lo que vamos a estar hablando del texto bíblico. ¿Ok? Bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario antes de iniciar la clase. Bueno, vamos a iniciar la misma. Trataré, hermanos, de irme lo más despacio posible. No es fácil resumir en una hora o en 2 horas un proceso que duró mucho tiempo, que duró muchos años, muchos miles de años, para poder llegar a ser lo que hoy nosotros conocemos como palabra de Dios. Trataré de ser lo más pausado, lo más entendible posible. Les ruego siempre su atención para no perder los detalles. Eh, Trataré de resumir, insisto, en una sesión que sería esta, un periodo de muchos miles de años, pero que nos ayudarán a entender por qué los 39 libros que nosotros tenemos como palabra de Dios, que constituyen el Antiguo Testamento,
llegaron a ser considerados como tal. ¿Quién los consideró? ¿Quién los escogió? ¿Quién los eligió? ¿Quién dijo este sí es palabra de Dios, este no es palabra de Dios? Este sí entra dentro del canon bíblico, este no entra de plano en el canon bíblico. Este, preguntas como las de si los libros que nosotros hemos leído como palabra de Dios realmente fueron inspirados por el Señor. Nosotros, en este caso de la Biblia, los libros del Antiguo Testamento, vamos a seguir, no lo olviden, la postura o los libros que nos plantea la Biblia hebrea. Los 24 libros que aparecen en la Biblia hebrea, no olviden ustedes que son los mismos 39 que nosotros tenemos en nuestras Biblias. No lo olviden. Son menos libros porque recuerden que en el caso, por ejemplo, de los profetas menores, nosotros los contamos uno a uno. Y entonces ahí nos dan 12. En el caso de la Biblia hebrea, solamente ellos lo cuentan como un solo libro o un solo rollo, donde incluye a los 12. Ese es uno de los puntos por los cuales reduce el número de libros, pero siguen siendo absolutamente los mismos. Ya cuando lleguemos a la Biblia griega, a la Septuaginta, ya veremos que el acomodo de los libros, nosotros nos separamos de la Biblia hebrea, nuestros libros no están acomodados conforme la Tanakh de la Biblia, que es la Biblia hebrea, sino seguiremos el patrón de la Biblia griega y el acomodo de los libros estarán en función de la Biblia griega. Pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a la versión Septuaginta. Ahora ubiquémonos entonces solo en lo que corresponde a nuestros 39 libros, que espero ustedes ya se los sepan de memoria, ¿no? Espero que estos 39 libros que constituye el Pentateuco. En el caso de la Biblia hebrea, sería el Pentateuco, la ley, serían los Nevi'im, que serían los profetas anteriores, y los profetas posteriores. Y finalmente recuerden que la Biblia hebrea tiene 3 secciones: la Torá, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Y ahí entra, en primer lugar, inaugurando los escritos, Salmos, ¿no? Y en el caso nuestro, hermanos, estaremos viendo que son el Pentateuco, los libros históricos, sapienciales o poéticos, y los libros o el cuerpo profético. Así está dividido a grandes rasgos los libros de nuestra Biblia. Hoy nos vamos a concentrar en ellos, vamos a ir en el devenir histórico y vamos a ver la evidencia que el mismo texto bíblico nos da. Vamos a analizar la evidencia bíblica de cómo empezó a formarse o tener una idea de cómo empezó a formarse el canon del Antiguo Testamento. Desde ya digo, hermanos, desde ya digo que no existe un momento exacto en la historia que nos diga que allí fue donde finalmente tuvimos ya hecho el Antiguo Testamento. No sabemos realmente en qué momento ya se consideró como palabra de Dios. No sabemos realmente, hermanos, cómo fue ese proceso definitivo. Lo que sabemos únicamente, y lo vamos a ver en la clase, que en el concilio de Jamia, en la era cristiana, el concilio convocado por el rabino Saqui, lo único que hizo fue convalidar o confirmar los textos que ya se consideraban inspirados. O sea, en ese concilio, hermanos, no se decidieron qué libros eran ya palabra de Dios. Vendrá a ser una ratificación de un proceso histórico de muchos años atrás, donde ya el texto bíblico ya se consideraba palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta clase. Así es que espero a mitad de la clase hacer una pausa para ir
algunas dudas que se tengan. ¿Ok? Trataré de irme lo más despacio. Un buen cafecito, un buen mate al lado, siempre ayuda a tener una buena ganas de aprender. Bueno, voy a compartir la palabra, hermanos. La palabra, ya voy a predicar. No, voy a compartir la pantalla. Muy bien. La primera mención extrabíblica que tenemos de Israel, del pueblo de Israel, es una mención que data de muchos miles de años atrás, hermanos, y que sin recurrir a la fuente misma del texto bíblico, en una fuente aparte del texto bíblico, hay una mención más o menos del siglo XII antes de Cristo, que es allí donde al parecer los estudiosos ubican la aparición de la mención, la existencia, el reconocimiento que se hacen de las culturas muy antiguas respecto del pueblo de Israel. Y una referencia que tenemos, hermanos, fue en lo que se le conoce como la estela de Merfectah o la estela de Israel, que se le conoce, ¿no? Es una estela donde hay escrito en una piedra que se encontró eh, y que se dató más o menos en el año 1213 al 1203 antes de la era cristiana. Es muy, muy antiguo este documento y al parecer fue escrito por el hijo de Ramsés II. Y en esta estela, hermanos, narra este rey sus distintas batallas, sus distintas guerras. Y es en esta estela, hermanos, o en esta piedra de granito, donde aparece por primera vez mencionado Israel y esta estela, hermanos, le dedica unas frases muy cortas y entonces aparece inscrito esta mención que dice, y Siriar, que vendría siendo Israel, está derribado. Y yermo no tiene simiente. Esta alusión, hermanos, que hace la estela de Merneptah, al parecer lo estamos ubicando en la época de los jueces. Estamos en esa época y hay una alusión clara de la destrucción a Israel del vencimiento o de ganarle en la batalla a Israel y por lo tanto, al parecer, la batalla fue tan fuerte que se creyó que Israel había dejado de existir. Por eso dice, no tiene simiente. Otras versiones que he encontrado de la estela dice que no tiene semilla. En cualquiera de los dos casos, la alusión es muy interesante porque ya entonces, a partir de ese momento, de manera histórica, podemos considerar, ¿no?, que las culturas distintas al pueblo de Israel o a, a este grupo de personas, ¿no es cierto?, ya estaba presente, ya se conocía, ya al parecer había una importante estructura en la historia de Israel, tan es así que pudo haberle dado batalla a Ramsés II, pero finalmente fue destruido. Entonces, hermanos, estamos ante la presencia de la primera mención que se hace del pueblo de Israel. Quiero comentarles también, hermanos, que para la constitución de los libros del Antiguo Testamento, la tradición oral jugó un papel muy importante. Tuvo un impacto muy importante para ir conformando la palabra escrita.
Hablamos, hermanos, que antes de que se escribiera el texto bíblico o que se pusiera en algún material, llámese piedra o tablillas de arcilla o papiro o pergamino, las tradiciones fueron desarrollándose de boca en boca, diríamos, ¿no? En una tradición oral que vuelvo a repetir y espero que lo recuerden siempre, la manera de transmisión oral no no es la misma que pueda haber existido en Occidente. El, el Oriente Antiguo, hermanos, la cultura misma, hacía que las personas que tenían esa facilidad de transmitir los hechos o los sucesos pudiesen ser transmitidos de lo más fiel posible. En algunos casos se magnificaron las cosas, pero el centro de la historia misma no cambia en lo absoluto. Veremos mucho más adelante en el curso algunos ejemplos de ello. Es muy probable, hermanos, que estas tradiciones orales tuviesen que ver en cuanto a los orígenes del mundo, las historias que se vinieron desarrollando de cómo el mundo fue creado. Los cantos de victoria, que vamos a ver más adelante, hermanos, fueron muy especiales en cuanto a la tradición oral, porque los cantos de victoria que encontramos en el texto bíblico, que son muchísimos, tendían básicamente a exaltar, ¿no es cierto?, la fuerza, el poderío, la grandeza de Israel, y evidentemente esos cantos de victoria los posicionaban ante los demás, ante las culturas que los rodeaban, como un pueblo que ha vencido, un pueblo en el cual Jehová, Yahvé, ha estado con ellos. Estas tradiciones orales, hermanos, también tuvieron mucho impacto o mucho que ver en los aspectos cultuales, es decir, los aspectos cúlticos, ¿no es cierto? Porque finalmente, recordemos, hermanos, que aun cuando el templo, el primer templo, se construye, ustedes lo recordarán, en épocas de Salomón, ya desde el arca de la alianza, ¿no? En el pacto de la alianza que se da después de los 10 mandamientos en el Éxodo, tuvo que ver mucho con los aspectos que Dios puso, las prescripciones que él dio para el funcionamiento de los aspectos cúlticos o de los aspectos religiosos. Estas tradiciones orales vinieron, hermanos, durante mucho tiempo y finalmente se establecieron en ley y fueron muy respetadas, fueron muy veneradas, por cierto, los aspectos cultuales. Tanto en el Reino del Norte como en el Reino del Sur, el culto, hermanos, jugó un papel muy importante. En Samaria se construye un templo, ¿no? Que es el famoso templo que recuerda el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Ella dijo, en el monte Gerizim nos han dicho que adoremos, porque ellos establecieron su templo, su centro religioso en Samaria, ¿no es cierto? Y Jerusalén y el reino del sur, los judíos lo establecieron en Jerusalén. En cualquiera de los dos casos, los rituales cúlticos fueron muy importantes y en el caso del reino del norte, las tradiciones que se le atribuyen a Elías y a Eliseo tienen que ver básicamente con esos aspectos cultuales, ¿no? Van a denunciar fuertemente el profeta Elías y Eliseo, ¿no? Los aspectos de Acab y de Jezabel que tienen el rey Acab, el rey del norte, y su esposa Jezabel, y entonces Elías y Eliseo harán una fuerte denuncia principalmente contra este rey. Y en el reino del sur lo veremos con los distintos profetas, donde denuncian, ¿no?, la maldad que los reyes también del sur habían hecho respecto del templo, y los profetas pelearán mucho con eso. Tan es así que los sacerdotes del templo de Jerusalén pelearán con los profetas, principalmente con Jeremías. El sacerdote lo enjuiciará, lo condenará, en fin, habrá una lucha muy interesante entre los profetas y los sacerdotes del templo.
Las tradiciones orales, hermanos, también tuvieron mucho impacto en las cuestiones políticas, porque recuerden, hermanos, que a partir de lo que fue la monarquía, los reyes empiezan, Saúl, David, Salomón, y los distintos reyes que hay en el reino del norte y en el reino del sur, se mueven en ámbitos netamente políticos. A veces pensamos que Dios no sabe de política o no está metido en la política, pero la verdad es que no tiene mucho de cierto esa afirmación. En la Biblia hay mucha política, hay muchos acuerdos diplomáticos, muchos acuerdos de guerra. Eh, en la Biblia muchos reyes tomaron decisiones basados en intereses personales. Eh, y bueno, las sucesiones que hubo del trono o del poder estuvo marcada muchas veces por el complot, por el golpe de Estado, por los asesinatos, por muchas cosas que permeó estas tradiciones orales que vinieron arrastrándose en el devenir del tiempo. Al parecer, hermanos, al parecer, porque insisto, no hay un dato exacto del momento histórico que digamos en tal fecha, tal día, tal hora, se estableció todo por escrito y bueno, listo, ya tenían ellos una Biblia como nosotros hoy la tenemos, etcétera. Pero no es así. Al parecer, los estudiosos de este campo dicen que no fue sino hasta los siglos 10 u 11 donde se comenzó a poner todo por escrito. Eh, en esas épocas ya estaban funcionando los dos reinos, ¿no? Los dos reinos, este, tanto el reino del norte como el reino del sur. Principalmente hubo uh, ¿cómo es? ¿Cómo es la palabra? Hubo uh, no me sale la palabra, una fuerte escritura en el reino del sur más que del norte. Hubo abundantes materiales que se empezaron a escribir más en el sur que en el norte. Eh, Empezó a haber más escritos, más interés para poner por escrito todo lo que estas tradiciones orales venían arrastrando. Se inicia un trabajo muy interesante con el rey Ezequías, ¿no? Este, Paralelamente al rey Ezequías vendrá el profeta Isaías. Y, y bueno, es más o menos en estas épocas, hermanos, donde nosotros encontramos en el texto bíblico, eh, sí, puede ser auge, sí, gracias, gracias. La verdad que no sé quién escribió, pero sí, sí, hubo un auge, gracias, un auge mucho más interesante en el reino del sur, para poner por escrito todo este tipo de tradiciones. Ya lo veremos más adelante. Ayer lo mencioné de pasada, que estas tradiciones que recogimos o que el texto bíblico tiene del reino del norte, bien pudo haber sido, hermanos, de los que cuando los asirios conquistaron el reino del norte, Samaria, destruyen el templo, etcétera, bien puede ser que las personas que huyen del norte y se refugian en el sur hayan traído consigo estas tradiciones, ¿no? Del reino del norte, porque después se destruyó el reino del norte, no sabemos más de ellos. Y el reino del sur, ¿no? Los escribas que ya empezaron a formarse en los patios del palacio del rey, hayan recogido esas tradiciones y las hayan incrustado dentro de las tradiciones mismas que sucedieron en el reino del sur o en el reino de Judá. Es muy probable. Pero estamos en esta etapa, hermanos, en donde al parecer en las cortes reales este auge fue muy importante para poner por escrito todo lo que venía arrastrándose en el devenir del tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos ahora muy interesantes.
No debemos olvidar nunca, hermanos, y esto es un aspecto que para nada rompe ni la inspiración ni la revelación de Dios en lo absoluto, pero no debemos olvidar que Israel tuvo contacto con todas las demás culturas de su tiempo, de su entorno. Israel, hermanos, no nace en la luna, ni se cultiva en la luna. Israel, hermanos, forma parte de un contexto en donde, como hemos visto, siempre fue influenciado de alguna u otra manera por los poderes que los dominaron, por los imperios que estuvieron por encima de ellos, ¿no es cierto? Entonces, estas conquistas que diversos pueblos o poderes o potencias mundiales tuvieron con Israel, quieras o no, hermanos, de una u otra manera, hubo influencia en su comportamiento, en su lengua, en sus costumbres, en sus tradiciones, en muchas cosas, que por eso podemos mirar, hermanos, que cuando uno es muy crítico del texto bíblico, podremos mirar que hay costumbres muy antiguas, eh, donde las reacciones, si usted me permite la palabra, son muy primitivas. La ética, algún día lo tocarán con su profesor, fue muy primitivo el tema de la época. Tal es así que vemos a hombres que podían tener una mujer, dos mujeres, 1000 mujeres, etcétera. Y después fue cambiando el concepto ético, ¿no es cierto? Fue cambiando el concepto ético, fue evolucionando ese concepto ético hasta que nosotros sabemos que hoy debemos ser maridos de una sola mujer, ¿no? Entonces, Israel no fue ajeno al contacto que pudo haber tenido con otras culturas, y entonces lo que sucedía a su entorno, lo que sucedía en su alrededor, les motivó a hacer lo mismo. Y entonces, como las otras culturas, como las otras sociedades que rodeaban a Israel, habían ya puesto por escrito sus historias, sus orígenes del mundo, cómo ellos consideraban la divinidad, quién para ellos eran las normas que los regían a esas sociedades como tal. Israel entonces dijo, bueno, nosotros también sabemos quién creó el mundo, también sabemos cuáles son las normas por las cuales tenemos que seguir, y entonces empieza a darse mucha prioridad a los relatos de la creación y dicen, bueno, ustedes dicen que fueron muchos dioses los que crearon el mundo, nosotros decimos que solo fue un solo Dios llamado el que soy. Eh, Empieza a haber un fuerte influjo en la santidad, ¿no? Por eso es que hay muchas reglas de santidad, porque esas reglas de santidad lo que hacía era diferenciar al pueblo de Israel de las demás culturas. Es decir, el impacto que tuvo la influencia de las distintas sociedades que rodeaban a Israel y sobre todo de los imperios que siempre estuvieron atacándolos o sometiéndolos, ¿no? Hizo que ellos pudiesen desarrollar su propia identidad, y la manera que lo tenían era ir poniéndolo por escrito para que no se olvidase, para que todo mundo supiese que Israel es totalmente diferente. Antes de pasar ahora a la evidencia interna, dos detalles que me parecen interesantes que podamos nosotros considerar. Tenemos algunos ejemplos, hermanos, de tradiciones orales más antiguas, principalmente en el género del cántico o de los cánticos de victoria. Estos cánticos, los estudiosos los han catalogado como los más primitivos, ¿no es cierto? Hay muchos más. Voy a subir a la plataforma un documento para que ustedes lo lean. Ahí pueden leer que hay muchos más cantos. Yo hoy solamente traigo algunos ejemplos, pero estos cánticos que aparecen en el texto bíblico, hermanos, se consideran que forman parte de la tradición oral y que vinieron arrastrándose en el devenir del tiempo hasta que finalmente alguien los puso por escrito. Tenemos, por ejemplo, el cántico de la espada, que está en Génesis 4, 23, 24. No voy a decir más, hermano, porque no se trata de eso, así es que búsquenlos en su Biblia y léanlos. La maldición de Canaán, que tenemos en Génesis 9, 25 al 27.
el oráculo de Yahvé o de Jehová en Génesis 25-23, las bendiciones a Isaac, que vinieron formando parte de la tradición oral, que aparecen en el Génesis 27, del 27 al 29, 39, 40. Tenemos las bendiciones de Jacob también, que son cánticos muy antiguos. El epinicio de Moisés, que encontramos en el Éxodo 15, del 1 al 18. El estribillo de Miriam, la hermana de Moisés, ¿no es cierto? Que inicia en el 15:21 y se repite también en el 15:1. El cántico de Aarón, que aparece en el libro de Números 21, 14 y 15. Y el cantar del pozo en Números 21, 17 y 18. No sé si hay alguno más. Y el poema de los romanceros, que aparece en Números 21, 27. Yo estuve leyendo, hermanos, y no lo anoté acá, pero al parecer el canto de Débora es uno de los cantos más antiquísimos que existen. Débora, ¿recuerdan a Débora? Débora que mata a Sisara, o Sisara, la verdad que no recuerdo cómo se pronuncia. El canto de Débora es un canto muy antiguo, es el de los cantos, al parecer, mucho más antiguo que existe en la tradición oral, y que después, si ustedes se fijan en el cántico de Débora, no es, a ver, estos cantos que están aquí, hermanos, no significa que así como yo los puse en este orden, es como vinieron dándose. No, 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 no. Hay cantos muchos más antiguos. Los puse en ese orden porque son como aparecen en los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, ¿no es cierto? Pero los cánticos más antiguos después se fueron colocando en los lugares donde correspondía, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo esta tradición oral, insisto, jugó un papel muy importante para poder poner en escrito estos cánticos. Ahora, quien los puso por escrito, evidentemente, ¿no? Vino por inspiración divina, eso lo sabemos y espero que nunca lo olvidemos. Hizo la narrativa de los cantos, acomodó para que los cantos pudiesen tener sentido. Los puso en la boca de los autores y dijo, bueno, Moisés dijo esto, ok, entonces escribamos que Moisés entonces se levantó y delante del pueblo expresó estas palabras. Eso fue lo que hizo ya el redactor, armar la narrativa para que le diera sentido a estos cánticos que venían arrastrándose en las tradiciones orales. Así es que cuando lean algunos de estos cánticos, hermanos, suspiren, alégrense, bendigan a Dios, porque son cánticos muy antiguos, ¿no? Son expresiones muy antiguas que quien las escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y quien las pronunció, antes de escribirla, quien las pronunció, fue inspirado por el Espíritu del Señor, fue palabra de Dios y finalmente se pusieron por escrito. Entonces, este dato no es menor. Siempre, al menos para su servidor, me encanta mucho imaginarme estos cánticos, me deleito cuando leo despacio y detenidamente estos cánticos porque los puedo saborear como lo más antiguo de la inspiración divina, lo más antiguo, lo más primero que Dios inspiró, ¿no? Y que bueno, después todo el contexto también es inspiración de Dios. Entonces, primer detalle que creo que cabría bien tenerlo acá. No sé si después tendríamos algún espacio en la materia para mencionarlo, pero me parece que calza muy bien en esta primera parte, ¿no? De la tradición oral. Y otra cosa, un segundo detalle que debemos nosotros tener es que nosotros hoy tenemos 39 libros, recuerda, 39 libros. Pero hay muchos más libros, hermanos, que son mencionados en el Antiguo Testamento, pero que desafortunadamente se han perdido. No hay rastro alguno sobre ellos. No estamos hablando aquí de los
libros apócrifos. No, no, estamos hablando de libros que se fueron forjando a la par de la historia bíblica, ¿no es cierto? Del texto bíblico. Entonces, tenemos libros que si existiesen, es muy probable que también formasen parte del canon del Antiguo Testamento. Es muy probable. Es muy probable porque son mencionados en la palabra de Dios y al ser mencionados en la palabra de Dios, entonces les da la misma fuerza de inspiración divina, ¿no? Pero finalmente se perdieron. ¿Cuáles son estos libros que son mencionados? Bueno, tenemos el libro de las guerras de Yahvé, que es mencionado en el libro de Números 21, 14 y 15. Tenemos el libro de Yazar o del justo, que es mencionado en el libro de Josué 10, versículo 13, del cual tomó el autor del libro de los libros de Samuel el cántico o la elegía de David en segunda de Samuel 1, 18. Fíjense cómo los autores bíblicos dan por sentado que esos libros también eran considerados, también eran tomados en cuenta, también eran leídos, conocidos de la época, tan es así que se atribuye en la elegía de David o el cántico de David lo que aparece en el libro del justo. No sabemos más qué es. Tenemos el libro de la historia del profeta Natán, la profecía de Ahijag el siloneo y las visiones de Yedo oído, el vidente, que aparecen mencionados en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 29. También no sabemos qué hay en ese libro del profeta Natán. Recuerden que Natán fue uno de los profetas muy importantes de los profetas anteriores. Es el profeta que encara al rey David, ¿no? Que es el que le dice, tú eres ese hombre que mataste, asesinaste y demás. No sabemos qué decía el libro de Natán. La profecía de Ajijá, el de Silo, tampoco sabemos. Y las visiones, fíjense, hay un libro de las visiones de Ido, el vidente, o el profeta, que tampoco sabemos qué había en ese libro. Tenemos el libro de la historia de Salomón, que aparece mencionado en Primera de Reyes 11:41, y todas las demás cosas que hizo Salomón están en el libro de Salomón. No sabemos también qué otras cosas había, solamente de Salomón tenemos lo que el texto bíblico nos ha mencionado. Tenemos el libro de las crónicas de los reyes de Judá, que aparecen en Primera de Reyes 15:17, de todos los reyes. Nosotros lo que tenemos, hermanos, en el libro de los reyes, a veces los reinados son muy cortos, solamente hay menciones de los reinados, no sabemos más qué fue lo que hicieron. A veces hay reyes que perduran en el tiempo 20, 30, 40 años, ¿no es cierto? Y no sabemos realmente qué hicieron, qué sucedió. Son etapas de la historia que quedan allí. Y al parecer el libro de las crónicas de los reyes del reino del sur, recuerden, Judá, recuerden, reino del sur son los reyes de Judá. No sabemos qué sucedió. Y tenemos los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Eso hubiese sido muy lindo tenerlo porque sabríamos mucho más de las tradiciones que sucedieron en Israel, pero no tenemos. Estos dos libros, hermanos, tanto las crónicas de los reyes de Judá como el libro de las crónicas de los reyes de Israel, no son los mismos que nuestros libros de libro primero de crónicas y libro segundo de crónicas. Son totalmente diferentes. No, nada que ver. Son otros libros que desafortunadamente, insisto, se perdieron. Y finalmente, en el profeta Isaías menciona un libro muy interesante que se le llama el libro de Yahvé, o el libro de Dios, o el libro de Jehová. La verdad que tampoco sabemos, hermanos, qué pasó con estos libros, ¿no? que mencionan. Seguramente habrá información muy importante que tendría que ver con el pueblo, que tendría que ver con el funcionamiento, en fin, muchísima luz que nos daría.
Pero pienso, esa es una conjetura mía y algunos autores también lo mencionan, que Dios eligió, permitió, guió para que los libros que hoy nosotros tenemos como palabra de Él sean sean lo suficiente para nuestra salvación y para el conocimiento de lo que Dios empezó a hacer en primer lugar a través del pueblo de Israel. Hoy pensaría que no existirían más estos libros. Creo que ya no estarían más. Un autor preguntaba, decía, ¿qué pasaría si en algún momento dentro de las excavaciones pudiesen encontrarse estos libros? ¿Se considerarían palabra de Dios? ¿Entrarían dentro del canon bíblico? ¿Lo reconoceríamos nosotros como inspirados? Realmente son hipótesis y conjeturas que no sabemos. Hoy se han hecho muchos descubrimientos, principalmente en las cuevas de Qumran. Hay muchos descubrimientos y entiendo, según los expertos, hay muchas cuevas todavía que faltan por explorar y que evidentemente hay mucha más información allí. Pero pensaría que ninguna información, ninguna, vendría a poner en duda o en cuestionamiento la inspiración bíblica. Más bien creo que lo que encontraríamos siempre sería reforzar o reafirmar que lo que nosotros creemos es palabra de Dios. Pero no tenemos estos libros. Hubiese sido muy lindo saber de qué se trataban esta literatura. Bien. Ahora, hermanos, vayamos a la evidencia interna. Les pido, por favor, que tengan una Biblia a mano. Por favor, tengan su Biblia a mano, ya sea la que usen. Si tienen Reina Valera, está bien. Si tienen alguna Biblia de estudio, también tengan la mano, si la tienen, porque vamos a trabajar mucho con el texto bíblico. Si tienen algún marcatexto y quieren hacer alguna anotación en sus Biblias, está bien. Hoy el ejercicio que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a leer en dos versiones. Voy a leer en Reina Valera, que es la versión que creo que todos tenemos, ¿no? Y después estaré presentando la versión que he elegido, una traducción católica, que es la Biblia de Jerusalén. Voy a usar esta versión, hermanos, de la Biblia para un poco cotejar los textos y otro para tener un poco más de luz en lo que el texto bíblico se refiere. ¿Ok? Entonces, tengan su Biblia a mano. Bueno, yo les voy a pedir, por favor, no los veo, pero Dios los está mirando. Cuando nosotros digamos un texto de la Biblia o un libro de la Biblia, por favor, no quiero que empiecen a buscar desde Génesis, ¿ok? Si yo menciono un libro de algún profeta, sea mayor o menor, por favor, no quiero que empiecen a buscar desde Génesis. Ustedes ya directamente tienen que saber dónde está ubicado el libro, ¿ok? No quiero, por favor, que como a veces se hace, ¿no es cierto? Tomamos la Biblia y le empezamos ahí a ver dónde aparece el libro. No. Usted, cuando yo diga algún libro poético, sapiencial, y tengamos que leer el texto bíblico, por favor, no quiero, y Dios los está mirando, que empiecen a buscar de esa manera, ¿ok? Por eso es muy importante que ustedes se sepan en los libros de la Biblia, porque entonces van a saber dónde ir a buscar. Al menos ya en su Biblia, qué parte más o menos está el cuerpo profético y saben qué libro sigue después o qué libro está antes. Y así es como vamos a trabajar a partir de hoy en la materia de Biblia. Bueno, vayámonos entonces, hermanos, a la evidencia que tenemos del texto bíblico. Y vamos a ubicarnos ahora en la época de los reyes, ¿ok? ¿Recuerda? La época de los reyes. Y nos vamos a ubicar en la época cuando el reino ya está dividido.
cuando ya se creó tanto el reino del norte como el reino del sur. Y la evidencia más temprana que tenemos de este relato o de este hecho, hermanos, para saber en qué momento empiezan a fijarse los libros o al menos la Torá del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Vayamos entonces a Segunda de Reyes, capítulo 22, y no empiecen a buscar en Apocalipsis, hermanos, por favor. Reyes, capítulo 22, y nosotros vamos a estar aquí, hermanos, nos vamos a situar en el rey Josías. Estamos ante la presencia del rey Josías. Josías, hermanos, es un rey que es muy pequeñito, tiene 8 años solamente. Antes, cuando muere su padre Amón, lo sucede en el trono Josías. Josías viene de la línea davídica porque forma parte del reino del sur. Y recuerden, hermanos, que todos los reyes que aparecen del sur vienen de la línea davídica. El poder fue hecho en sucesión familiar. Entonces resulta que Josías, hermanos, empieza a hacer algunos arreglos a la casa de Dios, al templo, ¿no es cierto? Y empieza a querer hacer algo interesante. Josías va a ser uno de los grandes reformadores del culto a Jehová. Josías, hermanos, va a jugar un papel muy importante para recuperar nuevamente el concepto de bendición al templo de Jehová, y lo va a hacer a través de un gran descubrimiento. Reyes, hermanos, 22:8 dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, estoy leyendo en Reina Valera, al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Nos encontramos aquí entonces, hermanos, que el sacerdote, el sumo sacerdote Hilcías, encuentra dentro de esta remodelación que estaban haciendo del templo, de la casa de Jehová, el libro de la ley. Fíjense, acá solo dice el libro de la ley. Es muy importante este dato. Dice el texto, hermanos, que encontraron el libro de la ley. No olviden, ¿ok? Entonces, el sacerdote Hilcías se lo da al escriba. Recuerden, ya estamos en una época donde los escribas, hubo el auge de escribir, de transcribir, de poner todo por escrito, y se lo da a Safán y lo empiezan a leer. Versículo 10. No solo se quedó en eso, sino que en el versículo 10 dice: asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo. Ahora el escriba va ante el rey. ¿Quién es el rey? Josías, recuérdenlo, Josías. Y le dice: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Algo ya había sido escrito antes, ¿no es cierto? Ya alguien había escrito ese libro, ya estaba puesto por escrito. Y lo leyó Safán delante del rey. En la versión de Jerusalén, hermanos, dice así, está en su pantalla: el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. Fíjense cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén a lo que nosotros le llamamos el libro de la ley. Un rollo de la doctrina. Es interesante esta traducción, ¿eh? Hilcías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán informó también al rey: el sumo sacerdote Hilcías me ha entregado un rollo. Y Safán lo leyó ante el rey. Nos encontramos aquí entonces, hermanos, al parecer, con una edición muy primaria o muy antigua de lo que es el libro del Deuteronomio.
toda vez que para esas fechas no existía como tal el Pentateuco, tal y como lo conocemos hoy. Es decir, no había un libro que dijera, bueno, aquí está Génesis, luego Éxodo, luego Levítico, luego Números y luego Deuteronomio. Al parecer, hermanos, lo que encuentran en el templo, en la remodelación del templo, ya estamos en la época del reino dividido, ya han pasado muchos siglos desde que los sucesos que narra el Deuteronomio han pasado, ¿no? Hay muchos siglos de por medio. Al parecer lo que encuentran allí es una porción, una parte, una versión muy antigua de lo que vendría a ser el Deuteronomio. Y lo vamos a ver porque el Deuteronomio, hermanos, se convierte en esta parte del libro que fue hallado y que el sacerdote lo manda al secretario, el secretario lo lee ante el rey. ¿Qué sucede con esto? Fíjense, ya estamos ante la presencia de un libro escrito que al parecer tiene que ver con el Deuteronomio. ¿Por qué? Por la reacción que tiene Josías. Fíjense, lo que al parecer el libro del Deuteronomio dice, ¿no? Está en el capítulo 17. Vayamos a ver qué dice el Deuteronomio 17. No pierdan de vista Segunda de Reyes, pónganle un papelito o el dedo, como quieran, no importa. Y vamos a ver Deuteronomio. Por favor, no empiecen a buscar desde Génesis. Deuteronomio 17. Y vean, hermanos, las instrucciones que aparecen en este cuerpo de leyes. Recuerden que el Deuteronomio, al parecer, son sucesos que se dan en las llanuras de Moab antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Eso ya lo platicamos. Y entonces en el Deuteronomio 17, voy a leer el 14. Ahí yo empecé el 18, pero vamos a leer el 14, ¿ok? Dice Deuteronomio 17:14. Voy a leer en Reina Valera. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Fíjense que este texto, hermanos, es un texto muy tardío, que después fue, ¿cómo es? Que después fue puesto en el texto bíblico, porque hasta este momento, históricamente, hermanos, la teocracia funcionaba. O sea, en ese momento Israel nunca pidió un rey, Israel no había reyes ahí, no se hablaba de reyes, pero ya el Deuteronomio está mencionando, porque al parecer muchos siglos después alguien escribió esta parte y lo puso y dijo, bueno, vamos a tener rey. Y como ya tenemos rey, debemos poner una ley que regule a ese rey. ¿Dónde la metemos? En el Deuteronomio. Entonces, por eso dice, cuando ustedes ya estén adentro y pidan un rey, bueno, el rey debe hacer lo siguiente. Ahora sí, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Fíjense lo que viene después, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Estamos entonces, hermanos, ante la presencia de una tradición en el Deuteronomio que prescribía las acciones que los reyes deberían de tener al momento de ya estar en la tierra prometida. Leyes, hermanos, que tendría que haber observado Saúl, David, Salomón y los reinos tanto del norte como del sur. Estamos ante la presencia de una orden en el cual deberá ponerse por escrito todas estas cosas que aparecen como leyes, ¿no es cierto? En la Biblia de Jerusalén, hermanos, lo traduce de esta manera. Cuando suba al trono real, hablando del rey, deberá escribir esta ley para su uso,
copiándola del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo. La leerá todos los días de su vida para aprender a temer a Yahvé su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos preceptos para ponerlos en práctica. Entonces, hermanos, tenemos una alusión muy clara que al parecer el texto que encuentran en el templo, Gilquías, el sumo sacerdote, y se lo da a Safán, tiene que ver con esta prescripción, hermanos, de un libro que iba a guardar toda o iba a poner por escrito todas las cosas, las palabras y los preceptos que Dios había mandado a su pueblo. Y entonces, hermanos, vemos que el texto bíblico que encuentra, o la parte o la porción que encuentra Josías y que se le lee a Josías, trae una implicación muy drástica. Vean, por favor, lo que dice Segunda de Reyes. Volvemos a Segunda de Reyes, pero ahora en el capítulo 23. Una vez que le han leído al rey este libro que encontraron en el templo, el versículo 2 y 3 dice así: y subió el rey a la casa de Jehová, hablamos de Josías siempre, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová. Que escuchen bien, que irían en pos de Jehová. Es una reminiscencia de lo que leímos en el Deuteronomio, ¿no es cierto? Dice, y guardaría sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Es casi una traducción o una copia exacta de lo que aparece en el Deuteronomio. Con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Estamos entonces, hermanos, ante la presencia de un libro que al parecer ya tiene autoridad. Es un libro, ¿no es cierto?, en donde, bueno, déjenme leerlo en esta versión de Jerusalén y después nos vamos al receso y ahí abrimos una brecha de preguntas. Dice la versión de Jerusalén: y subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo. Fíjense, los sacerdotes y los profetas. Muy interesante este punto. Aquí también lo menciona Reina Valera, los sacerdotes y profetas, que el sacerdocio era una figura muy importante ya para esa fecha. El templo, imagínense, ser sacerdote o sumo sacerdote del templo no era cualquier cosa. Los profetas que en ese momento existían y todo el pueblo, desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie junto a la columna, hizo en presencia de Yahvé la alianza para andar tras de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y toda el alma, y poner en vigor las palabras escritas en este libro, y todo el pueblo confirmó la alianza. Entonces, estamos, hermanos, ante la presencia de un libro que ya tiene autoridad. La reforma de Josías, hermanos, es mucho más fuerte que la de su abuelo Ezequías. Ezequías, hermanos, es el bisabuelo de Josías. Josías empieza una reforma religiosa, no la completa, es muy débil la reforma religiosa. Pero Josías no, Josías sí, y ataca con firmeza la idolatría y el culto a dioses falsos que promovieron tanto su padre Amón como su abuelo Manasés, que fueron dos reyes malos, principalmente Manasés. Manasés fue el rey más cruel y perverso que puede existir en la historia de los reyes de Judá.
Y Josías, hermanos, es un gran reformador, es decir, que el impacto que le crea este libro ya es autoridad, ¿no? El encuentro que tiene del documento tiene implicaciones prácticas, porque cuando leen este libro dicen, ahora debemos hacer cosas. Y entonces este libro, hermanos, que es el Deuteronomio, da ya la pauta de que era un libro que mueve al rey a hacer cosas. Y entonces empieza a notar la autoridad del texto bíblico. Tanto en el pueblo lo reconoce como tal, porque el pueblo dice que confirma la alianza, confirma el pacto. Reconoce que lo que está escrito allí ya es palabra de Dios. Y es muy interesante el punto, hermanos, porque este libro que se encuentra en el templo, ¿no? Que estuvo escondido durante muchos años, tiene incluso autoridad por encima del rey. Fíjense, por encima del rey. El rey se somete a la autoridad de este libro. Y entonces, en este primer momento, hermanos, nos encontramos ante ya un libro inspirado por Dios en toda la extensión de la palabra, que es encontrado por escrito y que empieza a tener ya un proceso de autoridad. Muy bien, hermanos. Aquí vamos a dejar este punto. Vámonos al receso y regresamos para una ronda de preguntas hasta este momento. ¿Ok? 5 minutitos, hermanos, y volvemos.